apruebo, por la cultura de Chile apruebo, pueblos originarios vivos apruebo, 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 obvio que apruebo. Buenos días, estamos acá en nuestro programa Caleidoscopio en Libertad, nuestro programa de radio que se transmite acá por la FM 105.10, por el aire de la ciudad de Neuquén y por internet, como decimos nosotros, hasta el infinito y más allá. Hoy con la alegría de encontrarnos con Francisco Bustos, comunicándonos desde Chile. Vamos a pedir a Francisco que se presente ante nuestra audiencia su formación, su educación y su militancia. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, gracias por la invitación, un saludo a todas y todas quienes nos están escuchando. Yo soy abogado y trabajo en procesos por crímenes de lesa humanidad. Yo soy abogado en la Universidad de Chile, tengo también un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Soy académico en la Universidad de Chile y también me desempeño como investigador en el Observatorio de Justicia Transicional. Trabajo en un bufete especializado en derechos humanos que es Caucoto Abogados y además soy parte del equipo de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. He trabajado con la agrupación de desaparecidos y con el comando de expresos políticos, y para la convención yo también trabajé asesorando a algunos convencionales de izquierda en normas relativas a derechos humanos, pero yo no soy convencional. Bien, aclarado ya entonces este tema. Te cuento, como hemos estado trabajando y charlando con varias compañeras y compañeros que fueron convencionales constituyentes, ahí nos agarramos un poco la confusión, pero no hay problema porque de alguna manera pensaste y trabajaste en ese espacio que es lo que nosotros queremos compartir con nuestra audiencia, con la ciudadanía de Chile que tenemos acá, pero tenemos una cercanía más allá de la ciudadanía de Chile. Argentina tiene 5.000 kilómetros de vecindad y una historia en común de pueblos, de revoluciones, de libertades, así que es un barrio, está Latinoamérica, y lo que nos pasa en una casa seguramente afecta en la vivienda de al lado, y ahí estamos hermanados en este hermoso subcontinente. Francisco, ¿querés contarnos un poco cómo viviste vos este proceso social ahí en Chile, que empezó, o por lo menos apareció de manera intempestiva en octubre del 2019? Sin duda alguna había un fuego subterráneo que empezó a demostrarse en la sociedad y en los medios de comunicación a partir de octubre del 2019. ¿Qué nos puedes contar sobre esos momentos? Perfecto. Bueno, yo coincido con las cosas que has dicho, en el sentido de que efectivamente estamos muy hermanados con la República Argentina en muchos procesos, si no parecidos, muy similares, y es por eso que también siempre es necesario ir enterándonos de lo que pasa en lo que son repúblicas hermanas, y también estar en conocimiento de los procesos de allá, porque también hemos recibido mucho apoyo internacional en este sentido, y obviamente todas las alegrías y todos los procesos democráticos sin duda debieran ser motivo para que todos los estemos observando. Y respecto de las ganas de cambiar la Constitución, hay organizaciones que llevan virtualmente desde el derrocamiento del gobierno del presidente Allende, incluso desde que se impuso la Constitución, que llevan luchando contra este régimen que se impuso, por un lado, literalmente a sangre y fuego, pero que además dejó una Constitución que tiene por propósito el anular la voluntad política del pueblo chileno. Y aquí está esa frase, a lo mejor no todos la han escuchado, pero esa frase tan famosa de Jaime Guzmán, donde él confiesa que lo que quiere es que si llegan a gobernar los adversarios, la Constitución funcione de tal manera que ellos terminen haciendo lo que los herederos políticos de la dictadura querrían, ¿no? Entonces, esa es una confesión y está por escrito. Es decir, la Constitución hoy día no establece una cancha igualitaria para todos, sino que le da tal poder de veto a quienes son herederos de la dictadura, sea que se reconozcan como la derecha, o sea de otros que dicen que no, pero al final juegan para ello, que todavía
hace que permanezca ese proyecto político. Entonces, hay distintas organizaciones, sea algunas más históricas, las organizaciones de derechos humanos, también, y organizaciones de diversos signos, feministas, ecologistas, personas que luchan por los derechos de la infancia, en fin, que han visto que este modelo neoliberal, por un lado, no satisface derechos sociales. Hasta hoy la derecha se niega a reconocer a Chile como un Estado social de derecho. También eso genera como una consecuencia la depredación medioambiental, porque, insisto, es difícil generar políticas que sean transformadoras bajo esta Constitución, pero además, como las personas votan y ven que el sistema político no cambia mucho, también esta Constitución generó una gran desafección del sistema político. Las personas militan en otro tipo de espacios, en organizaciones sociales, vecinales, en organizaciones que se han unido muchas veces para luchar en casos de conflictos socioambientales, ante una minera, ante una planta procesadora de cerdos, ante unos empresarios agrícolas que dejan secos valles y las personas tienen que tomar agua llevada por camiones, pero formalmente no hay tanta identificación con los partidos políticos, porque muchas veces los ven como parte de un mismo fenómeno. Entonces, esa es otra consecuencia de este modelo de constitución tramposa, como lo llamó un convencional. Bien. Estamos pensando que es una constitución hecha en el año 1980, entre cuatro paredes, con cuatro generales, hablan algunas consignas. ¿Cómo fue constituida esta constitución que también se la lee como una semillita del modelo neoliberal, que no es solamente un modelo económico, sino es social y político? Perfecto. Mira, una de las cosas quizás más importantes a considerar es que la comisión de estudios de la nueva constitución empieza a funcionar entre 10 y 14 días después del golpe de Estado. Es decir, no es que la dictadura, digamos, en algún momento tenía por propósito estar 1 o 2 años y que luego hubiera elecciones democráticas, ¿no? O sea, como incluso pensaron algunas personas que apoyaron el golpe, pero después la situación lo superó. O sea, la dictadura desde ya tenía un programa político desde el primer momento. O sea, las primeras semanas, esto no fue que el poder le fue gustando con el tiempo, sino que esto era lo que venía. Y aquí hay estudios históricos que dan cuenta que desde los años 20 del siglo pasado ya la Armada tenía contacto con economistas liberales. Aquí hay, después a mediados del siglo XX está el apoyo que estos nexos que hace Agustín Edwards con economistas de Chicago, con oficiales en retiro de la Armada, con el almirante Merino. Entonces existe un programa político que estaba sumamente claro. Incluso no recuerdo cuál es el libro en que está esta referencia, no sé si es una biografía de Agustín Edwards o bien algunos de los libros que tratan esta fase del golpe, pero la Armada ya el año 70 decía, nosotros podemos hacer el golpe hoy, pero ¿qué ganamos? ¿Que llegue, no sé, la democracia cristiana? No, nosotros queremos hacer cambios. Entonces, esto obedece a un programa político que era imposible de implementar en democracia, o al menos sumamente difícil. 2, esta constitución, y es verdad que ha tenido reformas, sí, las ha tenido. Hubo algunas reformas el año 1989, reformas tímidas que fueron importantes. El presidente Ricardo Lagos también logró hacer algunas reformas, pero todas ellas requieren el concurso de la derecha. Y por ejemplo, claro, la derecha en algún momento estuvo por renunciar a los senadores designados, pero porque ya para esa época, 2005, la Concertación iba a tener más senadores que la derecha. La derecha estuvo por renunciar al Consejo de Seguridad Nacional, pero porque tenía otros tipos de vetos. Entonces, en general, las trampas, digamos, los cerrojos a los que se han ido renunciando, en general ha sido porque habían perdido su efectividad o porque también la Concertación iba teniendo las mayorías para poder superarlos. Entonces, en general, las reformas que se han hecho desde luego son importantes, son valiosas. Yo creo que la Constitución es un poco mejor con esas reformas, pero no se reforma lo esencial, que es un modelo extremadamente liberal, donde no hay un derecho a la salud, no hay un derecho a la educación, hay un derecho a poder elegir educación pública o privada si lo puedes pagar.
es como algunos dicen, y claro, quizá la expresión es un poco exagerada, pero, pero creo que tiene verdad cuando se dice Chile es como, comillas, Corea del Norte del neoliberalismo. Es como, no hay probablemente un país donde la educación esté tan entregada al mercado, donde la salud esté tan entregada al mercado. Y eso es una de las cosas, unas cosas complejas, y por eso pareciera mejor que hay que hacer una constitución nueva, porque además la dictadura dejó una serie de llamadas leyes orgánicas constitucionales que tienen un quórum de reforma sumamente alto y que al final forman parte de la constitución aunque están en otros cuerpos. Entonces la constitución es más que el folleto, digamos que el librito, sino que hay muchas leyes que la complementan. Y hay que pensar también que la dictadura siguió legislando hasta el 10 de marzo del año 90, es decir, muchas leyes de amarre, como la prohibición absoluta del aborto, leyes en materia económica, las sacaron hasta el día antes de la entrega del gobierno. Entonces, insisto, esto fue armado y bien armado para mantener este modelo ad eternum. Y bueno, por suerte hoy día tenemos la oportunidad Bien. de decidir el día 4 si es que cambiamos o no la constitución. Francisco, estas, estos señalamientos que vos estás haciendo, que seguramente durante este tiempo la sociedad chilena fue por eso y por mucho más. En este trabajo de la Constitución, con 154 o 55 convencionales constituyentes, algo así, el número, ¿vos crees Claro, que... comenzaron en 155 y terminaron en 154. Bien, ¿vos considerás que están reflejadas en esta nueva propuesta? Yo en general creo que sí. Una de las, o sea, producto de este proceso que describimos de, mm, de descontento con los partidos políticos, de desafección, una de las cosas que se propuso fue tener listas de independientes. Entonces fueron electas muchas personas que pertenecían a movimientos sociales, movimientos ecologistas, feministas, personas que nunca habían tenido representación política, así como nunca habían tenido representación política, y en ese sentido llegaron muchas demandas que nunca habían sido escuchadas. Llegaron personas o sea, cuyos discursos nunca habían sido, nunca habían tenido la posibilidad de obtener votos en un espacio de creación de normas. Entonces, Bien, indudablemente yo creo que la Constitución se hace cargo de los tres grandes desafíos. O sea, por un lado, pone en el centro el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales, incluso eleva los tratados, los principios y la costumbre en derechos humanos a nivel constitucional. Por otro lado, establece un Estado social y democrático de derechos, es decir, establece derechos sociales y ellos también están bien reflejados en el catálogo, y por el otro se hace cargo de lo que es hoy el elefante en la habitación, que es la crisis climática y medioambiental, que está afectando a todo el mundo. Uno ve, me parece que ahora Pakistán tiene un porcentaje importante de su territorio con inundaciones, es creo el octavo país más afectado por la crisis climática. Tenemos los ríos de Europa que están bajando por la sequía, y Chile es un país que ya también está muy afectado por la sequía, y hay porcentajes grandes de población que hoy día no tienen agua, y esos mismos derechos de agua hoy pertenecen vía propiedad, porque también esta es otra innovación del sistema chileno. Esos derechos pertenecen a empresas mineras, a empresarios que exportan estos alimentos. Entonces, me parece a mí que se hace cargo de esos tres grandes temas. Bueno, y también toca, en realidad tres fue arbitrario, quizás cinco, toca la paridad también. Todos los órganos van a ser paritarios, las asambleas parlamentarias, ahora el Congreso de las Diputadas y Diputados, los tribunales de justicia, y en fin, todos los órganos van a tener un criterio de paridad, lo cual es único en el mundo y es sumamente importante. Y también los aspectos relativos a la plurinacionalidad, reconociendo que existen diversas culturas dentro de Chile, y que todos agrupados bajo el gran paraguas del pueblo chileno, pero también respetándole sus idiomas propios y en alguna medida sus tradiciones. Entonces, creo que en ese sentido va a sentar unas bases muy distintas para poder empezar a conversar lo que sería la política a partir del 5 de septiembre, si es que todo sale bien. bien.
quedó clarito y muy interesante lo que vos decías en función de la incorporación de líderes de organizaciones sociales que por allí sus voces no estaban en representaciones institucionales, hoy fueron incorporados, ¿no? Eh, Vos recién nos explicabas que sos abogado, que trabajás en derechos humanos. Contanos un poco más tu rol activo dentro de la convención, de qué se trató, en qué temas específicos Perfecto. asesoraste. Mira, nosotros con un amigo y un colega, el profesor Pietro Sferrazza, eh, para el año 2019, no, o sea, creo que antes del 2019, cuando la presidenta Michelle Bachelet había tratado de organizar un proceso constitucional, nosotros escribimos en algún momento un texto sobre los desafíos que había en materia de tortura y cómo podría en una nueva constitución regularse. Y eso al final, bueno, quedó en algún libro colectivo que organizó, me parece que la Universidad de Talca, y eso quedó como propuesta. Entonces, una vez que se ganó el plebiscito, nosotros en general seguimos conversando sobre materias de derechos humanos, seguimos trabajando en esas temáticas, entonces ahí conversamos y dijimos, bueno, podríamos enviar una propuesta que por lo menos aborde lo referido a tortura, lo referido a desapariciones forzadas y reparación y los deberes del Estado en cuanto a la persecución, más bien a la prevención, investigación, juzgamiento y castigo de crímenes de lesa humanidad. Enviamos ese proyecto a diversos grupos de convencionales, el Frente Amplio, el Partido Socialista, eh, las personas de colectivos independientes como el colectivo plurinacional, también eh, lo que es Chile Digno, que era el Partido Comunista más ecologista, en fin, ahí lo enviamos a diversos colectivos, digamos, obviamente dentro de la centroizquierda, independientes neutrales, en fin, en el fondo a todos los que no eran de la derecha dura, digamos que ya incluso varios eran bien negacionistas, entonces ahí sabíamos que teníamos la puerta cerrada y la verdad tuvimos una muy buena aceptación. O sea, finalmente se presentaron dos grandes proyectos, pero con disposiciones muy similares, y finalmente eso, dentro de la discusión, se logró armonizar y salieron lo que serían los artículos 21, 22, 23 y 24 que recogen la protección contra la tortura, y quizás el que yo considero más interesante, o uno de los más interesantes, es el artículo 22, que establece, por un lado, la protección contra las desapariciones forzadas, lo cual es tremendamente relevante, dado que hoy día estamos además en el Día Internacional para las víctimas de desaparición forzada, y también se establece lo que es el deber de búsqueda, por todo medio necesario. Esa ha sido una deuda tremenda. Muchas personas literalmente se les fue la vida buscando a sus familiares sin éxito, y hasta el año 2021, según las cifras que publica el informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, específicamente el capítulo de Justicia Transicional que coordina Kat Collins, en el que yo contribuyo con algunas cosas, señala que entre 2007 y 2021 prácticamente solo 120 personas o restos han sido identificados. Y aquí, obviamente, esta identificación es de algunos fragmentos, o sea, ni siquiera es el encontrar totalmente un cuerpo. Entonces, este deber de búsqueda que se establece por todos los medios necesarios es algo muy importante y que hasta el día de hoy la democracia chilena no ha sabido cumplir. Y eso es indignante. Bien, este tema a nosotros en Argentina nos toca de muy de cerca, ¿no? Hemos sido un pueblo que ha trabajado y ha resistido con emblemáticas organizaciones que nos ha sorprendido en nuestra propia sociedad. Nuestra madre Plaza de Mayo como uno de los faros. Así que obligado a compartir esta, no sé si es pregunta o es reflexión, que nos ayude también a mirarnos a nosotros mismos, a la sociedad argentina. ¿Cómo han visto ustedes este proceso que a nosotros le llamábamos, o le llamamos, perdón, porque todavía algunos juicios continúan, Memoria, Verdad y Justicia? ¿Cómo ha impactado en la sociedad chilena este trabajo de abuelas, de madres y de otras montones de Bueno, organizaciones siempre ha sociales? sido
Perdón. Yo creo que siempre ha sido un ejemplo. En ese sentido, dada la similitud de muchas experiencias, en el sentido que también experimentaron el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, lo que fue también el Plan Cóndor, ¿verdad? Donde agentes chilenos operaban en Buenos Aires, agentes argentinos operaban en Bolivia, en Paraguay, agentes uruguayos en Santiago de Chile. Entonces, la verdad es que nuestros pueblos han sufrido experiencias similares. Entonces, la idea de decirle que no a la impunidad, de resistirse y esa porfía, también tiendo a creer que servía, y también el establecimiento de organizaciones de familiares desaparecidos a nivel latinoamericano sirvió de alguna manera para que las personas que en Chile se sentían solas vieran que sus luchas no eran algo único de ellas, sino algo que estaba dando algo que se daba en toda la región. O sea, creo que eso, el poder aprender de otras experiencias, poder hacer comparaciones, poder ver también cómo se han seguido ciertas cosas en uno y otro caso son importantes. En particular esta idea de que si no hay justicia, como decimos en Chile, hay funa, que es como un escrache, ¿no? O también esta idea de tomar incluso este cántico, ¿no? De a donde vayan, no, así, A como a donde los vaya nazis los va a iremos a pasar, a buscar. donde vaya los iremos a buscar. Claro, eso también, o sea, sin duda, todas esas cosas se han visto reflejadas acá y han servido. O sea, entonces, más allá de que cuando yo hablo con personas de organizaciones de derechos humanos en Argentina me dicen que hay mucho por hacer, yo en general veo que en Chile las ven como un ejemplo a seguir, y que muchas veces les gustaría que muchas cosas se hicieran como en Argentina, sobre todo por el compromiso que algunos gobiernos han tomado con el tema de derechos humanos, que creo que es algo que ha faltado y que uno lo podría explicar por distintas circunstancias. O sea, dado que la constitución de Pinochet dejó todo tan amarrado, y dado que la dictadura chilena salió muy fortalecida, salió habiendo nombrado prácticamente a todos los jueces, dejó en manos de los familiares el buscar justicia. Y, y han sido, tanto como en Argentina, en buena medida los familiares los que han ido logrando que los tribunales, que el poder ejecutivo y que los distintos organismos, así como, o sea, como del Estado, vayan respondiendo de mejor manera. Entonces, yo te diría que está íntimamente relacionado, y que ha servido como un ejemplo, como algo que puede dar ánimo y algo de una experiencia de la que se puede aprender. Y también se ha recibido apoyo en distintos momentos para la lucha por el plebiscito, por la democracia, en fin. Entonces, también para la investigación de ciertos casos a nivel transnacional, sea con información que hemos tenido en Chile para Argentina o viceversa. Entonces obviamente hay, y deberíamos seguir aprendiendo mutuamente de los distintos ejemplos de cómo lidiar con la criminalidad estatal y con la impunidad, que es el gran flagelo que todavía nos afecta, y Bien, que todavía presenta consecuencias. bien, aprender de pueblos aprendiendo de los pueblos que caminan, correcto. Claro. Alfredo, Francisco, una pregunta ya volviendo a pensar en este 4, y es una pregunta que va seguramente que nuestra sociedad está esperando escuchar tu análisis. ¿Cómo ves en términos, podríamos llamarle pragmáticos o no, pero son necesarios tener algún análisis, este 4 de septiembre? ¿Qué posibilidades hay que el apruebo sea el que triunfe? Mira, a ver, o sea, lo primero es decir, yo no soy analista político en general. Yo, yo lo que sí puedo decir son algunas cosas que he visto y en función de lo que creo que podemos ganar, pero insisto, en general la predicción nunca ha sido lo mío, entonces eso tomarlo siempre con beneficio de inventario. Pero em, desde el día antes incluso que se conformara esta convención, como la derecha, digamos, había perdido, o sea, ni siquiera logró obtener un tercio para poder bloquear las reformas,
desde ese día se empezó con una campaña de desprestigio muy importante, es decir, el rechazo lleva más de un año en campaña. También de las donaciones que se han obtenido para campañas, el rechazo también suma ingentes cantidades de dinero. Digamos, de grandes grupos económicos, grupos empresariales. O sea, como estos grandes grupos económicos ven que hay, o sea, que pierden oportunidades de negocio, desde luego que saben dónde poner el dinero. Entonces, por un lado, el rechazo está muy bien financiado, tienen mucha plata de su lado. También creo que han hecho una campaña más inteligente que lo habitual, porque han escondido a los referentes de la ultraderecha. El candidato José Antonio Cast salió un día, pero rápidamente lo escondieron. El presidente Sebastián Piñera, que es como piérdete una, lo tienen escondido. Piñera no es probablemente ultraderecha, pero es alguien a quien le gusta siempre ser el centro de atención. Entonces que en los últimos 3 meses no hayamos sabido nada de él y no haya dado su posición, es algo raro. Más allá de que a algunos parlamentarios en alguna entrevista se les salió que Piñera está por el rechazo, pero yo creo que si Piñera saliera diciendo está por el rechazo, ya eso lo sepulta. Entonces, y lo que han hecho es tomar algunos elementos de la exconcertación, en particular algunos militantes de la democracia cristiana, o bien personas que se habían ido de esos partidos, que probablemente son de lo que uno llamaría, comillas, la derecha democrática, o la derecha que votó que no. O sea, digamos, grupos que estuvieron por la democracia, pero que no eran en particular de izquierda, sino que eran grupos más conservadores, pero que en su momento estuvieron en contra de Pinochet. Ahora, ellos también han hecho un uso de la franja, o sea, de reciclar algunos temas de la campaña en el plebiscito del 88, y eso a mí me parece una infamia, porque ese plebiscito fue un triunfo del pueblo de Chile y no de ellos en particular. Pero en general creo que han llevado una campaña relativamente correcta, es decir, han escondido a la ultraderecha, a los sectores que son más rechazados por todos, y han tratado de mostrar esto como un discurso más amplio, ¿sí? Entonces creo que esas son sus fortalezas. Bien. Ahora, también tienen como ventaja la gran concentración de medios que hay en Chile, entonces pueden transmitir mensajes con mentiras en todas las radios, en todos los periódicos locales, entonces, y mentiras muy burdas, desde que a la gente le van a quitar la casa, que van a cerrar ciertos colegios, incluso estaban diciendo hoy día que con la nueva constitución iba a ser más difícil que se demande alimentos en caso de tener hijos en común. En Chile tenemos un problema que de los alimentos decretados por tribunales judicialmente, el 84% de los padres son deudores, entonces es un problema importante, y están apelando en el fondo a los argumentos más bajos, están apelando a las preocupaciones más sentidas de la población. Claro. Más sentidas, más elementales. Entonces, en ese sentido, están haciendo una campaña muy, muy sucia, y muy bien financiada. Ahora, en cuanto a lo que es despliegue territorial, en cuanto a lo que son los puerta a puerta, las concentraciones, en cuanto a lo que son las reuniones en las plazas, en cuanto a lo que son las actividades musicales, todo, no hay prácticamente despliegue territorial de la opción rechazo. En el sentido de la apruebo, moviliza en las grandes ciudades de Chile, moviliza a las personas, y el puerta a puerta creo que llegó hasta tiene pronosticado llegar hasta los 2 millones de personas. Entonces, de esa manera, lo que yo pienso es que, o sea, que por este despliegue territorial, todavía la prueba tiene las de ganar, porque además, para las elecciones de constituyentes también, la derecha gastó muchísimo dinero y eso no tuvo rédito electoral. Es decir, el solo hecho de gastar cantidades millonarias no asegura que eso se pueda traducir en votos, pero probablemente sí les vaya mejor. Y también tenemos la gran interrogante que de un tiempo a esta parte en Chile las elecciones eran con voto voluntario, y esta elección es con voto obligatorio. Entonces hay muchas personas que nunca son encuestadas, que no son parte de los sondeos y que ahora van a participar. Entonces
esa es la interrogante, ¿cómo van a votar? Porque se estima que si vota más gente joven, es más probable que pueda ganar el apruebo. Pero esas son mis observaciones, al menos lo que yo veo en la calle, el rechazo no existe. Cuando hay concentraciones, hay 10 personas, iban a tener un evento en el teatro Caupolicán, lo tuvieron que suspender por falta de convocatoria, versus el apruebo tiene una gran convocatoria por organizaciones sociales, por el movimiento feminista, que creo que también fue muy importante para la victoria del presidente Gabriel Boric, en fin, entonces yo creo que al menos por lo que uno ve en la calle y lo que uno ve de la movilización social, creo que el apruebo tiene esa ventaja. Y es una ventaja que se ve mucho. Bien. Quedó clarito. Menos mal que dijiste que no eras analista, porque si no estábamos acá un rato más largo, pero todas tus observaciones, algunas sospechábamos nosotros desde acá, esas miradas también, en tanto al dinero, que no es sinónimo de cantidad de votos, no es la proporción, y sobre todo que en más de una ocasión la derecha daba como ganadora no solamente la constituyente, sino también con el tema de la elección a presidencial, y en todos lados ha habido una respuesta popular, dando vuelta todas las encuestas. Entonces, desde ese lugar uno estaba como confiado, pero no podemos confiar un tantito así de esta gente con sus... No, nunca hay que confiarse. Bien, nos quedan 3 minutitos, Francisco, y quería yo ver en este tiempo esta pregunta. ¿Gana el apruebo o gana el rechazo? ¿Cómo ves vos en esta sociedad chilena que se puede llegar a continuar en este proceso de participación y de aprehensión a la democracia como respuesta o como camino a construir estas demandas sociales que hablábamos recién? Mira, bueno, o sea, si gana el apruebo creo que va a ser mucho más fácil, porque además, incluso quienes hoy día son los partidarios de la constitución vigente, la constitución de Pinochet o Pinochet Ricardo Lagos, hoy tienen una buena representación parlamentaria, entonces ellos podrán incidir más fácilmente en poder hacer modificaciones. Entonces creo que es un mejor escenario para todos. Versus, si es que gana el rechazo, estos voceros del rechazo, digamos, estos llamados amarillos por Chile, esta centroizquierda por el rechazo, estos antiguos concertacionistas, en los últimos días han dicho la derecha también tiene que dar garantías para que en caso de ganar el rechazo ellos también se puedan abrir algunos cambios. Y ahí, hasta el momento, la derecha no ha dicho mucho, o peor, lo que ha dicho es que ellos no están ni por la paridad, ni por reconocer escaños reservados. Entonces, eh, lo más probable, y la derecha mantiene su tercio para poder bloquear. Entonces, en el evento del rechazo, va a pasar lo mismo en lo que hemos estado los 30 años, es decir, cualquier modificación va a requerir, va a necesitar el asentimiento de la derecha. Entonces, obviamente, es probable que no sean muy transformadoras, y no hay que olvidar que este proceso sirvió como válvula de escape a una crisis social, y el descontento va a seguir ahí. Entonces, yo creo que es mejor para todos que gane la prueba. Bien, bien. Yo te agradezco un montón este encuentro, que nos ayudas a pensar y que nos ayuda a animar. Sobre todo, ¿sabes qué, Francisco? A informar a nuestra comunidad acá presente en Argentina, sobre todo en esta región, en Neuquén, donde hay aproximadamente 50.000 personas todavía con la ciudadanía chilena, que algunos estiman más, pero que solamente están empadronados 1.800, 1.900 personas, o sea, estamos hablando ni siquiera del 10%. Entonces siempre alentamos a incorporarse a la participación, porque creemos que la movilización y la participación son herramientas fundamentales para la construcción de los derechos de los pueblos. Entonces, más allá de los resultados, hay que seguir en esta fortaleza de caminar hacia allá. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo, y desde acá lo mejor para nuestro pueblo, que es el pueblo latinoamericano, y que hoy estamos encolumnados en este desafío de tener pueblo chileno.
Por nada, encantado. Un abrazo. Saludos a todos. La salud de Chile apruebo, por los recursos de Chile